A ver qué nos dice un especialista del análisis de estos temas, como es Omar Aguapara, politólogo y director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Señor Aguapara, muy buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mónica. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal, Omar? Por la invitación. Buenos días. ¿Qué cosa es lo que comentaría usted si tuviera que hacerlo a un extranjero, por ejemplo, que le solicitara sobre las reacciones que se han producido en el Perú y sus diversos sectores respecto de la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo? Bueno, que ha sido un proceso tortuoso que nos ha tomado bastante tiempo llegar a esta proclamación después de 43 días, si no me equivoco. Sí. El presidente electo ha dado, creo que, declaraciones poco controvertidas, no ha hecho referencia a grandes ajustes. Lo que sí es problemático es que no tenga mucho tiempo para la transición. Estamos a 8 días de su juramentación. Tiene que haber un equipo de transición que parece que no ha estado funcionando hasta el momento. Y del otro lado, con cierta preocupación, escuché ahora la entrevista que le hacían a Miguel Torres y es una sensación complicada que recuerda mucho a lo que pasó en el 2016, con la salvedad o con la ventaja, en todo caso, de que ahora no tienen 73 congresistas. Pero sí queda esa sensación, es un reconocimiento ambiguo, ¿no? Un reconocimiento fáctico que no realmente creo que no es lo que estamos acostumbrados en democracia, a que el perdedor reconozca la legitimidad del proceso electoral y del futuro presidente. Creo que no ha estado eso ni en las declaraciones de Keiko Fujimori anoche, ni hoy las de Miguel Torres, incluso llegando al extremo de decir que sería un insulto para millones de personas saludar al presidente, ¿no? Eso es bastante problemático, me parece. Bueno, en relación a lo que viene, ¿no? Digamos, en estos días probablemente va a haber, en el caso de los seguidores de Perú Libre, gran celebración, la banda, la parafernalia, todo el procedimiento que ya conocemos. Pero los desafíos que vienen son inmediatos, no va a haber ninguna posibilidad de luna de miel. Y parece ser que el dilema, por lo menos es lo que se ha proyectado por estas declaraciones hasta cierto punto contradictorias, por un lado querer dar serenidad, por el otro enmendada de plana, que venía del secretario fundador del partido, etcétera, etcétera. Moderado radical, parece que es el gran dilema en términos de perfiles de miembros del gabinete. ¿Por dónde el olfato, digamos, del análisis cree que irá el señor Castillo? Yo creo que va a depender mucho, es una gran pregunta, esa es la interrogante. Creo que lo vamos a ver en dos momentos puntuales. Creo que van a ser, primero, de cómo se distribuyen los votos en función de la conformación de la mesa directiva, porque eso nos va a dar una idea de la correlación de fuerzas de todo el Congreso. Sí. Si es que, por ejemplo, Perú Libre ha logrado sumar a facciones de Acción Popular o de repente de Alianza para el Progreso, en un camino que sería en el papel un poco más moderado hacia el inicio. Y eso es importante porque también entra en el cálculo del voto de investidura de que sería el primer gabinete. Entonces, lo que no creo que quisiera Perú Libre es encontrarse con una oposición marcada en el Parlamento que simplemente le ponga trabas o encuentre resistencia frente a un nuevo gabinete, un primer gabinete ministerial. Y en esos cálculos creo que vamos a ver manifestarse realmente cuál es el juego, cuál es el cálculo que está haciendo Perú Libre desde el gobierno, y también qué otras fuerzas se ha logrado incorporar desde la oposición. Creo que el almirante Cueto el otro día comentaba sobre una especie de bloque democrático, creo que usó la palabra, en el que estarían Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular, y él mismo estaba excluyendo al Partido Morado y a Podemos Perú. De acuerdo. Veremos cómo se recomponen todas esas relaciones. Tenemos que escuchar a los anunciantes de RPP, señora Aguapara, después de lo cual Carlos Villarreal tiene una pregunta que formularle.
Bien, regresamos a Ampliación de Noticias. Estamos conversando con el politólogo Omar Aguapara sobre la actual situación o coyuntura política en el país. Omar, quería consultarle, ¿usted considera, ya que estábamos hablando de la correlación de fuerzas en el próximo Congreso y su relación con el Ejecutivo, ¿usted considera conveniente que la primera mesa directiva del próximo Congreso sea encabezada por un integrante de Perú Libre, o en el tema de contrapeso de fuerzas sería conveniente que otro partido político, otra bancada, asuma dicha presidencia? A ver, lo tradicional hasta el 2016 era que el partido de gobierno, que el partido a cargo del Ejecutivo encabece también la mesa directiva en el Congreso. Pasó en el 2001, 2006, 2011, y eso se quiebra obviamente en el 2016 cuando el partido no tiene mayoría. Lo que podría suceder va a depender en realidad de los votos, ¿no? Va a depender de la aritmética, va a depender de si la intención es esa de Perú Libre, de convencer a los otros partidos de que esa sería lo más conveniente. Más allá de que controlen la mesa directiva, también va a ser importante los votos que requieran, que tengan o no, para, especialmente la oposición, para hacer eso que mencionas, que es este control político de los actos del Ejecutivo, que empiezan con el voto de investidura, con procesos que ya hemos estado bien familiarizados en los últimos 5 años, que pueden ir desde la interpelación, la censura ministerial, etcétera, ¿no? Además viene un tema complejo, que es el tema de la Asamblea Constituyente, el cambio de Constitución, y va a ser clave también la postura que tomen APP y AP, ¿no? Que podrían ubicarse como fieles de balanza, ¿no? Exactamente, yo creo que eso va a ser determinante, y de lo que sabemos hasta ahora, ninguno de los dos creo que está comprometido ideológicamente con uno u otro. Creo que sí hay una división ideológica en el Parlamento que no teníamos antes, por lo menos en torno a algunas bancadas, ¿no? Por lo menos en torno a las que mencioné del lado de la oposición, y claramente del lado de Perú Libre y de Juntos por el Perú. Pero también sabemos que dentro de Acción Popular, por ejemplo, hay una división, me parece, sí, claro. ¿No? Hay un grupo de... No, ha sido confirmada además por su presidente. Por Mesías, sí, por Mesías Guevara, ¿no? Lo hemos visto en la votación de la congresista Alba, fue una división de 8-7, si no me equivoco, ¿no? Está muy partido. Y Alianza por el Progreso es un poco más impredecible. Creo que tenía una alianza con el fujimorismo en la segunda vuelta, pero no sería descabellado verlo tampoco sumándose a una posible coalición. O pretendiendo la presidencia también, ¿no? Claro, ¿no? Porque pueden ofrecer algo a cambio, y creo que en el arreglo original con el fujimorismo ellos lo que buscaban era encabezar precisamente el Congreso. Podrían buscar una alternativa parecida desde, más bien con Perú Libre. Señor Aguapara, usted ha pasado revista a algunos de los actores nacionales. Yo quisiera que como politólogo nos dé su opinión sobre la redacción de la Embajada de Estados Unidos en el Perú, que curiosamente publicó un Twitter ayer a las 7:35 de la noche, 2 minutos después de que hubiese culminado la sesión en la que se proclamó a Pedro Castillo. Yo recuerdo que Lourdes Flores nos dijo acá que se reuniría con la embajadora, que es republicana del partido de Donald Trump, para explicarle la justicia de su causa. Manifiestamente no la convenció, pero pareciera que se hubieran querido precipitar para ser los primeros del extranjero, institución extranjera, que ha reconocido la presidencia de Pedro Castillo. ¿Por qué? ¿Cómo lo interpreta usted? Incluso en el uso del adjetivo, creo que usan la palabra exitosas, ¿no? En el pronunciamiento. Sí. Es llamativo, dado el contexto en el que estamos viviendo, pero creo que desde afuera es un poco cómo se ven las cosas también. Ellos han tenido una experiencia no muy distinta cuando el presidente Trump, en ambas ocasiones que fue candidato, fue muy ambiguo o reticente incluso a decir que reconocería los resultados de una elección. Y probablemente habiendo pasado por un hecho traumático como el del 6 de enero, y todo lo que implicó ese proceso entre la elección de noviembre y la asunción de Joe Biden como presidente, de repente haya influido un poco en eso, en la sensación de justificar o de apresurarse, como mencionas, Fernando, en dar por cerrado este capítulo para no dejar de repente abierta la puerta para una interpretación como la que Lourdes Flores parecía hacerle llegar a la embajadora. Y dentro de la discusión política ha aparecido, digamos, en varias entrevistas, ayer lo tuvimos aquí a Hernando de Soto,
donde le envía una carta abierta a Pedro Castillo sobre la no necesidad de un cambio de constitución, porque todo lo que pretende, digamos, dentro, según lo que ha señalado en su plan bicentenario, podría hacerlo sin ese cambio. Ahora, mi pregunta es simplemente una manifestación, digamos, de Hernando de Soto, de motu propio, o hay allí probablemente una vocería que puede venir desde importantes representaciones internacionales. Idealmente sí, creo que pensando en lo que creo que la propuesta de Soto es la que intenta recoger de repente una oposición algo más democrática, diciéndole hay la necesidad de hacer ciertos cambios, pero no necesitamos pasar por un proceso que puede ser traumático, como la convocatoria de una asamblea constituyente, que puede entrampar de repente el curso normal, las tareas urgentes que tiene que asumir este gobierno, empezando por dar por concluida la lucha contra la pandemia, la recuperación económica, y que más bien sería una distracción de repente entrar hacia un escenario constituyente. Pero el tema es que creo que el tema ya está en agenda, de alguna manera ha sido parte del discurso de campaña del presidente electo, y sería un poco complicado para él de repente hacerlo a un lado. Lo que podríamos ver simplemente es lo que él dijo ayer en su balconazo, diciendo esta constitución estará ahí hasta que la gente lo quiera. Es un proceso largo, si no distrae otros esfuerzos, si logra separar de repente que el objetivo del partido sea recoger las firmas, los votos no los tiene en el Congreso para ir por ese camino. Entonces, de repente una opción desde la perspectiva de Hernando de Soto es plantear ciertas reformas que puedan apuntalar a este gobierno sin la necesidad de ir por un proceso tan ambicioso como sería de convocar una asamblea constituyente. Muchas gracias, Omar A. Guapara, politólogo y director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Muchas gracias por su contribución a mirar con coherencia y con serenidad el panorama que estamos viviendo.